Sean bienvenidos, amados hermanos, a esta transmisión. Vamos a dar inicio orando al Señor, poniéndonos en sus manos para que Él nos hable con su palabra. Oremos. Padre Santo, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo, venimos delante de ti, Señor. Dice tu palabra: el corazón contrito y humillado no despreciará Jehová. Por lo tanto, Señor, aquí estamos, Padre. Nos rendimos a tus pies. Puedes, Señor, hablar a nuestro corazón de mis hermanitos. Pon tu palabra en ellos, en sus mentes, en sus corazones. Edifícalos, Señor mi Dios, con esta palabra, y tu Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad. Gracias, Señor, porque has sido tan bueno, tan maravilloso con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy vamos a ver, hermanos amados, Juan capítulo 3, desde el 16. El título de esta transmisión es De tal manera. Esta es la base, hermanitos, el fundamento del Evangelio. Esta es la cita más usada, el pasaje más usado, hermanitos, para evangelizar. Es conocido por todos, memorizado por todos, y en verdad, hermanitos, tiene el gran contenido de la obra de Dios acerca de la salvación, acerca del Evangelio. Y usted conoce la cita de memoria. Juan 3, 16 dice: de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera. Hermanitos amados, aquí habla de la magnitud del amor de Dios. Aquí dice al mundo. No el mundo, hermanitos, como lo entendemos doctrinalmente, cuando dice no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo, sino, hermanos amados, a la humanidad. De tal manera amó Dios al mundo. Dice que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Para esto, hermanitos, es necesario que el Espíritu Santo nos guíe, nos dé entendimiento, nos abra el entendimiento para comprender este fundamento. Y vamos por partes. Cuando dice de tal manera, es, hermanitos amados, una manera grande, que de tal magnitud es, de tal forma es, que dio a su Hijo. Y cuando dice unigénito, quiere decir único. Bueno, para esto le pongo como ejemplo, hermanitos, a los padres de familia, papás, mamás. El grande amor que Dios ha puesto en nuestro corazón por nuestros hijos. Se puede decir, hermanitos, como hemos llegado a explicar, para dar ejemplo acerca del mandamiento de amar al Señor con todo el corazón. Y cuando la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 2 se refiere a Éfeso y habla del primer amor, bueno, si lo viéramos por el lado humano, práctico, real, hermanitos, el humano al nacer, el primer amor que tiene es el de sus padres, sea, hermanitos amados, que cuenta con ambos, o el amor de su madre. Ese es el primer amor, el más grande, el que lo va a sostener, a criar, a formar, a educar al hombre, al humano, en su paso por la tierra. Ese es el primer amor que recibe y que da, al que le da todo su cariño. El bebé que nace, la bebé que nace, reciben un amor tan grande de parte de la madre, de parte del padre. Y, hermanitos, bueno, claro que hay casos donde no hay papá y se llaman mamás solteras, pero aún así su primer amor es su madre, el amor de su madre. Y así también uno amará a su mamá toda la vida, toda la vida. Claro que proféticamente se habla de que ese amor o afecto natural se perdería incluso,
que muchos dejarían de amar. Bueno, le pongo esto como ejemplo, hermanitos, porque dice aquí: de tal manera amó Dios al mundo. Ya que usted, si es padre o madre de familia, puede entender que el amor de Dios es grande, porque usted también siente un grande amor hacia sus hijos. Pero aquí habla que es de tal manera el amor de Dios a la humanidad que Él dio a su Hijo único. Ahora, ya que le puse el ejemplo de los papás que aman a sus hijos, quisiera preguntarle a un cercano, un prójimo, un compañero, tal vez a su esposo, su esposa, cónyuge, tal vez a algún amigo o hermano en la sangre. Puede que usted le ame muchísimo, hermanitos, le tenga un grande afecto. Pero quiero preguntarle, ese amor que le tiene a alguien más, no al de su hijo, al amor que le tiene a su hijo, sino a alguien más, es tan grande, hermanitos, es tan grande que de tal manera, si esa persona corriera riesgo su vida, usted sería capaz de dar a su hijo, a su hija por él. Un ejemplo, si lo fueran a matar, si estuviera amenazado de que lo vayan a asesinar, usted diría: no lo maten a él, les doy a mi hijo, tengan a mi hijo o a mi hija, mátenlos a ellos, pero a este hombre, mi amigo, no. ¿Usted sería capaz de eso? ¿Sería capaz de dar a su propio hijo por alguien? Como dice la palabra, hermanitos, con trabajo alguien moriría por el justo, pero ¿quién moriría por el pecador? En esto muestra su amor Dios para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Bueno, ¿alguno es capaz, hermanitos? ¿Alguien, algún padre o madre de los que escuchan, es capaz de decir: voy a dar a mi hijo por este o por aquel, por aquella o por esta? Tal vez usted diga: ahí no. Yo podría hacer mucho por él, pero dar a mi hijo jamás. Bueno, por eso nos pone ese ejemplo la palabra: de tal manera amó Dios. Fue tan grande su amor a la humanidad, tan grande que dio a su hijo. Y bueno, hermanitos, ¿cómo si no éramos justos y Él dio a su hijo por nosotros? Aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Está escrito: ¡qué tan grande amor! En verdad, Dios ama de tal manera. Y dice la palabra que ha dado a su Hijo unigénito, único. Hermanitos amados, la lógica humana podría pensar: bueno, si uno tiene varios hijos, se va a consolar con el resto de ellos. Pero no, aquí habla de un solo hijo. Eso es lo que quiere decir unigénito, quiere decir único. Para que todo, este es el Evangelio, hermanitos, porque el Antiguo Testamento habla de que las familias de la tierra serían bendecidas por Abraham, por su descendencia. Pero la salvación, también está escrito, viene de los judíos, y que el pueblo escogido de Dios es Israel, descendiente de Abraham, su amigo. Y claro, pareciera que podríamos usar la palabra exclusividad, o sea, que es un pueblo exclusivo de Dios. Y Dios se mostró a Abraham, y ahora Israel es el pueblo de Dios. Bueno, pero aquí dice, abriendo esta oportunidad para todos, no solamente para judíos, israelitas, sino para que todo aquel que en Él cree, todo aquel, puede ser africano, puede ser latino, puede ser europeo,
puede ser asiático, de donde sea. Puede ser rico, puede ser pobre, puede ser chico, puede ser grande, pero todo aquel que en él cree, no importa su raza, edad, su cultura, su nacionalidad, no importa, pero todo aquel que en él cree, no se pierda, sino tenga vida eterna. Cuando dice, hermanitos amados, que es para todo aquel que en él cree, habla de que ahora sí está abierto el reino de los cielos, la salvación para cualquier persona, no solamente para judíos, sino para todos en general. Y claro, bíblicamente los no judíos se les llama gentil, y así nos conocen los judíos de raza a nosotros. También nos llaman Goyim. Goyim es un no judío, un Goyim. O otros nos llaman Benei Noach, que quiere decir hijos de Noé. Bueno, pero todo aquel que en él cree no se va a perder. ¿Qué es perderse? Hermanitos, equivale a perecer, morir y claro, más allá, el infierno. Sufrir el infierno. Claro que el infierno no fue creado para el hombre, sino para el diablo y sus ángeles, está escrito. Pero ahí van, hermanitos amados, también los que son condenados. Dice la palabra del Señor: el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Eso dice en Mateo. Y hermanos amados, dice: todo árbol que no da buen fruto, habla del hombre, es cortado y echado al fuego. Cuando se dice fuego, no solamente en alegoría o parábola, habla en verdad del infierno. Eso es perderse, irse a ese lugar de condenación. ¿Se acuerda usted, hermanitos, acerca de la historia verídica, no es parábola, del rico y Lázaro? Que el rico era atormentado en una llama y al lado estaba el seno de Abraham. Allí estaba el que era mendigo en vida, Lázaro. Bueno, en verdad, eso no era una parábola, era una narración del Señor Jesús verídica, o sea, literal. Sí hay un lugar de tormento y de condenación. Claro que la profecía habla y especifica que un día ese infierno también se va a acabar. Y entonces el infierno, como si fuera una persona, un ser, el infierno llamado Hades, la muerte y el Hades, entregaron los muertos que había en ellos. Y la muerte y el Hades también serán lanzados a ese otro lugar que se llama lago de fuego. Ese está en el universo, ese es eterno. El infierno que está en el centro de la tierra donde vivimos no es eterno, porque esta tierra se acabará, dice la palabra. Cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Está escrito en Apocalipsis también: vi cielo nuevo y tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado. O sea, este planeta ahora sí ya se habrá terminado. Hermanos amados, entonces aquí dice que no se pierda todo aquel que en él cree. Si usted cree con todo su corazón, hermanitos, no importa si es hombre, mujer, chico, grande, no importa el grado de maldad que hizo en la tierra, no importa cuánta maldad había en usted, no importa todos los errores que haya cometido, todas las bajezas, todos los pecados, hermanitos, y por difícil que se escuche, no importa hasta dónde llegó de maldad, el Señor lo puede perdonar si usted cree en su Hijo Jesucristo. Creer, hermanitos, nos lleva a ese tema de la fe, al tema de justificados o justificación a través de la fe. Es algo hermoso y profundo. Pero creer en el Señor Jesús le trae
salvación. Entonces dice la Escritura, sino que tenga vida eterna. O sea, hermanitos, solo por creer en el Hijo de Dios, y eso se llama salvos por gracia, salvos por fe, todo el que cree tendrá vida eterna. O sea, hermanitos, ya conociendo la palabra, no es difícil de entenderlo. Cuando nosotros estamos aquí en la tierra, nos movemos en el factor tiempo. Hay tiempo medible por años, siglos, milenios, semanas, meses, días. Pero ese tiempo ya no existirá. Allá en el reino de los cielos, lo que se mueve se llama eternidad. No se mide que año tal, milenio tal. No, mis hermanos, eternidad. Y hermanitos, por eso se puede decir por los siglos, de los siglos, de los siglos. Porque en la eternidad no pasa el tiempo. No hay tiempo. Y la vida eterna, la salvación en Cristo, causa que uno vaya a vivir siglos y siglos, hablando en medida de tiempo. Pero ya es eternidad. Usted será eterno con Dios. Ya no se muere, ya no se sufre, y si hay conciencia como ahorita. Bueno, dice, hermanitos amados, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna, solamente creyendo. Y hermanitos, en cualquier situación de su vida, en cualquier etapa, cualquiera que sea su condición, acuérdese de este versículo. Si usted cree en el Señor Jesús, no se va a perder, sino que va a tener vida eterna. Algunos piensan, hermanitos, que este es un versículo únicamente para cuando le evangelizan, cuando apenas está escuchando el evangelio, cuando apenas van a nacer de nuevo. Pero es un versículo universal, espiritual, que hoy puede usted aplicarlo. Alguno diría, pero pastor, yo ya soy cristiano, ya soy hijo de Dios, yo ya creí desde hace mucho. Bueno, pero lo invito a que lo aplique de la siguiente manera. Sino que usted hoy está en la lucha. Está, hermanitos, aquí en la tierra, cuando dijo el Señor Jesús, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hermanos amados, usted está batallando con muchas cosas, tal vez contra el enemigo, tal vez con el mundo, tal vez contra su propia persona hay ataques, y está batallando. Acuérdese, si usted cree en el Señor Jesús, no se va a perder, sino que va a tener vida eterna. Solamente crea. Y como veíamos en la transmisión de ayer, hermanitos, cuando las serpientes mordían a los israelitas y Dios le ordenó a Moisés hacer una serpiente de bronce en un asta, colgarla, nada más con mirar quedaban sanos y no morían. Bueno, en nuestro caso, solamente con creer en el Señor Jesús seremos salvos. No nos vamos a perder. Créalo. Crea en esta palabra y crea en el Señor Jesucristo con todo su corazón, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Cree hoy en el Hijo de Dios, usted no se perderá. Y bendito es Dios que ya dio los pasos de bautizarse en agua, haber nacido del agua, del Espíritu. Y hermanitos, ya comenzó su vida nueva en el Señor, es nueva criatura. Bendito es el Señor. Pero aún así, si usted hoy cree, usted no se va a perder, sino que tiene vida eterna. Ahora, el 17. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Mis hermanitos, esto se los explico de la siguiente manera. Hoy más que nunca, mis hermanos, también esto sucede en las iglesias. Hoy más que nunca se ven las obras de los hombres.
que este hizo mal, que el otro es carnal, que el otro se rebeló, que el otro cayó. Y hay un extremo muy malo, hermanitos. Es un síntoma de que ya no hay amor, cuando ya se toma a la iglesia para juzgarla. Y usted sabe que los que más hablan así son los del mundo, pero también ya cristianos están actuando parecido a los del mundo. Ya se juzga a la iglesia, y eso siempre ha pasado de parte de los impíos, que en la iglesia engañan, que en la iglesia puros hipócritas, que para qué voy a la iglesia para ser como él o como ella, yo para qué voy a un templo. Y así, hermanitos, se condena, se acusa y se juzga a la iglesia por falta de amor, hermanitos. Gente que no nos ama, claro. Y ahora, si un cristiano se la pasa observando a sus hermanos y comienza a juzgarlos, y como dice la palabra, a golpearlos, o sea, pues viéndolos mal, criticándolos, tal vez menospreciándolos, tal vez, hermanitos, mal mirándolos. Bueno, hermanitos, eso se llama condenar. Condenar. También, hermanitos, ese es un tema muy amplio acerca de la condenación. Cuando dice la Escritura, ¿quién condenará a los escogidos de Dios? Y ese tema, hermanitos, de la condenación, principalmente proviene del enemigo. El enemigo condena. Le voy a dar un ejemplo. Si usted, mi hermanito, mi hermanita, alguna vez falló a Dios o actualmente le está fallando a Dios, viene ese suceso espiritual contra usted que sí se llama condenación. No solamente, hermanitos, es un caso de su corazoncito que le duele por haber fallado a Dios, o que su conciencia no está tranquila por haber fallado, negado a Dios. No, eso es interno y eso es de usted. No, me refiero cuando dice la palabra en Apocalipsis que hay un personaje que tiene un trabajo específico: acusar a los hermanos. Ese personaje se le conoce como acusador de los hermanos. ¿Quién es? El mismo diablo, mis hermanos. Dice la palabra que un día va a ser quitado del segundo cielo con la guerra que va a haber con Miguel y sus ángeles. Van a vencer al dragón y será arrojado del segundo cielo, como lo fue una vez del primer cielo. Y entonces el que los acusaba día y noche será arrojado a la tierra. Esa acusación que proviene del enemigo se llama condenación. Ahora, si usted, hermanito, hermanita, le falló a Dios, va a venir el acusador y lo va a condenar. Y le pongo ejemplos, hermanitos. Usted está cubierto con la sangre de Cristo y por eso usted puede vencer en el nombre del Señor, y con el escudo de la fe, y con la espada del Espíritu, y con la armadura completa. Y me refiero a tales acusaciones o condenaciones. El enemigo le va a condenar: eres un falso, le fallaste, ¿para qué vas al templo? Eres un hipócrita, ¿a quién engañas? No juegues con Dios. Si tú no has cambiado, si tú no le obedeciste, si le volviste a fallar, ¿para qué vas al templo? No te va a oír. Él no te va a perdonar porque tú jugaste con él. Y, hermanitos, son palabras de condenación, como sentencias. Y eso proviene del acusador de los hermanos, que se llama diablo. El Señor lo reprenda. Ahora, hay quienes, lastimosamente, hermanitos, le han quitado su trabajo al diablo, porque también se han vuelto acusadores. Acusan a la iglesia, acusan a hijos de Dios, que él es hipócrita, que el otro es carnal, que ese es malo, que este no obedece, que el otro. Está bien cuando vemos las cosas reales, pero oramos por los unos por los otros, pero no los juzgamos. Antes bien les tenemos misericordia y le pedimos a Dios que los ayude. Pero, hermanos amados, le doy estos ejemplos
Porque el Señor Jesús dice aquí en el 17, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Hermanitos, Él no vino a condenar. Que si Judas, que si Pedro, que si Juan, que si la samaritana, que si la adúltera, que si el leproso son esto y esto. No, Él no los desechó. Dice su palabra, el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Él no los condenó. Él no vino a decir, ese ciego está ciego porque pecaron sus padres y ahora se va a ir al infierno, y el otro y aquel no. Claro que hubo gente que le rechazó, claro que sí, pero Él no los condenó, ni aun estando en la cruz. Él decía de ellos, los que le rechazaban, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él no condenó a nadie, porque cuando Él vino, hermanitos, y hasta ahora lo sigue haciendo, vino como abogado, mediador entre Dios y nosotros, abogado para con el Padre. Hermanos amados, por eso dice, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Si Él no vino a condenar al mundo, tampoco nosotros condenemos a nadie, mis hermanos, a nadie. Oremos. Y si son duros, necios, o no son de Cristo, o hasta podrían ser del enemigo, uno que otro, aún así no lo condenamos, porque el Señor Jesús todavía no lo condena. Ahora, claro que va a explicar en el 18 lo siguiente en cuanto a lo que sí es condenación. Pero hoy el Señor Jesús es abogado, un día será juez, y ahora sí podrá condenar, pero ya como juez. Pero hoy no, mis hermanos, hoy es nuestro abogado. Dice, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. También Él dijo que Él no vino a perder las almas. Y hermanitos, aunque las almas lo habían rechazado, Él no vino a perderlas. Dice la palabra del Señor, sino vino a salvar las almas, no a perderlas. Y aquí dice, sino para que el mundo sea salvo por Él. A eso vino el Señor Jesús, a salvar, hermanitos, lo que se había perdido. Entonces, sí, claro que la gente se pierde, claro que la gente se va al infierno, pero no porque Él los condenó, sino porque ellos lo rechazaron. Y sin Él no hay salvación y no hay camino al Padre. Él es el único camino. Ahora, el 18 dice, el que en Él cree no es condenado. Usted cree, mi hermanito, con todo su corazón en el Señor Jesús, no es condenado. Pero el que no cree, bueno, lo que se llaman en el mundo ateos, que es una grave contradicción lo que ellos viven y argumentan, hermanos amados, así como ellos que rechazan, dice así, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea, hermanitos, se anticipa como que si la persona ya hubiera tomado un rumbo. O sea, si un día será ya llevado a cabo la condenación en sus vidas, porque rechazaron al Señor Jesús, rechazaron al único que los puede salvar. Por eso dice, pero el que no cree ya ha sido condenado. Y es en verdad, hermanitos, real esto, porque ¿quién le va a salvar? ¿Quién le va a perdonar? ¿Quién le va a defender? ¿Quién va a abogar si no cree en el Señor Jesús? Si Él es el único abogado, mediador, intercesor. Y si lo desecha, ¿de qué otra manera sus pecados serán perdonados? Si solamente se lavan con la sangre de Cristo los pecados. Entonces, alguien que desecha, alguien que no cree en el Señor Jesús, en verdad ya ha sido condenado. Dice, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Rechazar al Señor Jesús, hermanitos, es lo peor.
Uno diría, pero pastor, ¿es peor que un secuestrador? ¿Es peor que un violador? ¿Es peor que un asesino? ¿Es peor que alguien que hace daño? Bueno, es que todos esos pecados se lavan con la sangre de Cristo si uno viene a Cristo. Pero el rechazar a Cristo, hermanitos, es rechazar su sacrificio, su sangre, su obra. Entonces, aunque tenga pecados no considerados tan graves y no tantos, pero ¿qué lo va a limpiar de esos pecados si rechaza al que derramó su sangre para lavarlos? Por eso ya ha sido condenado. Ahora el 19, fíjese lo que dice. Y esta es la condenación. La luz vino al mundo, el Señor Jesús, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Rechazaron al Señor Jesús porque no le amaron, no lo prefirieron. Sino, hermanitos, dice la palabra, los hombres amaron más las tinieblas que la luz. No lo amaron, no quisieron nada de él, no quisieron creer en él, y amaron más las tinieblas, sus vidas, sus obras, sus perversiones, sus diversiones. Todo ello, hermanitos, fue preferido por ellos. Y esta es la condenación. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más la luz, más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Esto habla de pecadores, hermanitos, que aman sus obras, aman las tinieblas. Usted era pecador, pero usted no amaba, no quería seguir así. Hasta quería salir de esas cosas, pero no podía. Pero vino el Señor Jesús, y como está escrito en Juan capítulo 8, si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres. Y ahora usted, hermanito, hermanita, son libres. Dice ahora, verso 20, pues todo aquel que hace lo malo detesta la luz. Habla, hermanitos, de los que no quieren creer. Usted sí creyó. Dice, y no viene a la luz para que sus obras no sean puestas al descubierto. Aborrecen la luz, no quieren venir a la luz, hermanitos. Aman más las tinieblas, no quieren ser descubiertos. Aunque se les predica de Cristo, se les predica el Evangelio, no quieren, hermanitos, prefieren rechazarlo, pues el que no cree ya ha sido condenado, dice la palabra de Dios. Y hermanitos, no es que le faltó misericordia a Dios, o no es que haya hecho acepción de personas, este sí y este no. No, mis hermanitos, el Evangelio es un llamado para creer en él y ser salvo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Pero de esos llamados, unos prefieren las tinieblas que al Señor. No quieren de él, no lo aceptan. Y hermanitos, amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y ellos no quieren venir. Dice el 20, pues todo aquel que hace lo malo detesta la luz. No quiere, hermanitos, la luz. Y no viene a la luz para que sus obras no sean puestas al descubierto. Hermanitos, entonces, no es de que Dios quiso perderlos o que a ellos no los amó. Se les llamó, pero ellos prefirieron las tinieblas. Dijeron, yo quiero seguir en lo mío. Muchos en sus mentalidades, y tal vez algunos de los que ya son salvos hoy, hermanitos, llegaron a pensar, si me entrego a Cristo ya no podré tomar, ya no podré drogarme, ya no podré hacer lo que me divierte, así que no quiero. Y amaba y prefería más el pecado. Pero un día, hermanitos, es muy posible que usted haya perdido todo y se dio cuenta que separado de Dios nada puede hacer, y le abrió su corazón al Señor. No todos los casos son iguales, hermanitos. Él llama de una manera o de otra. Él llama, pero hermanitos, no todos le recibieron. Pero ya vimos, mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora el 21.
Pero el que practica la verdad viene a la luz. Usted practica la verdad, hermanitos. La verdad incluso del hombre, de que el hombre es falto, es fallo, es insuficiente, es imperfecto. Esa es la verdad. Pero que a través de Cristo hay perdón de pecados, hay limpieza a través de la palabra de Dios y del Espíritu Santo. Y entonces la verdad es de que uno cada día es lavado, perfeccionado, limpiado por el Señor. Esa es la verdad. Pero el que practica la verdad viene a la luz, para que se ponga de manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Hermanitos amados, aunque tal vez usted todavía no ha alcanzado la perfección o la santidad, pero usted practica la verdad, busca a Cristo, se congrega, busca al Señor, y el Señor de paso cada día le santifica más y le perfecciona más. Y sus obras de usted son hechas en Dios, porque quiere hacer la voluntad de Dios, quiere obedecer la palabra de Dios. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que se ponga de manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces, hermanitos, sí, el Señor vino, la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Sí hay un llamado, todo aquel que en él crea no se va a perder, va a tener vida eterna. Vengan a Cristo, vengan, arrepiéntanse de sus pecados, crean en el Señor Jesucristo y vendrán tiempos de refrigerio. Vengan, la salvación es gratis, es gratuita, vengan. Y se pregona el evangelio, hermanitos, pero hay quienes aman más las tinieblas. No usted ama al Señor, pero el evangelio que es para todos fue rechazado también, ha sido rechazado por muchos, y esa es la condenación. A lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron, dice la palabra. Amén. Oramos al Señor. Padre Dios, te damos las gracias por esta salvación tan grande. Gracias, Señor mi Dios. Bendito es tu nombre. Señor, toma a mis hermanitos. Ellos han sido amados. Dice tu palabra, de tal manera los amaste, diste a tu propio Hijo por nosotros. Y ahora, Señor, estos que creen, que han creído, no se van a perder, sino que tienen vida eterna. Gracias, Señor, por sus vidas. Gracias por esta salvación. Están en tus manos, mis hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Nuestro Padre eterno les acompañe en este día, hermanitos. Si seguimos en la tierra todavía mañana, le esperamos a las 5 de la mañana. Amén.